Hola a todos, mi nombre es Achille Linabo, pero soy más conocida como Lina Bobardi. El día de hoy quería mostrarles de una manera más personal un documental biográfico que salió en Netflix hace poco. Tal vez les suene un poco egocéntrico, pero el día de hoy tengo la oportunidad de revisarlo junto a ustedes. Y bueno, el primer capítulo es mi autobiografía. Nací en Roma, Italia, un 5 de diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, un momento crítico para el mundo y en mi país natal. La Primera Guerra Mundial serviría como germen de los primeros nacionalismos en Italia, dando paso al fascismo. Que por cierto tengo una fuerte postura en contra, pero ya les detallaré más adelante. Tengo la suerte de que mi familia estaba en una posición social y económica acomodada. Por parte de mi madre, una familia de historial turbulento, y mi padre, Enrico Bo, que fue un ingeniero aficionado a la pintura y al diseño. Esto me permitió formarme en un ambiente intelectual, diferente a lo acostumbrado a la época. Pude realizar los estudios superiores de arquitectura en la Universidad de Roma, que para la época tristemente no estaba al alcance de todas las mujeres. Mi padre no fue convencional, siempre quiso despertar en mí la importancia de mantener una conciencia de clase y la posibilidad de saber que la realidad puede cambiarse. Lo importante era construir una realidad distinta, decía mi padre. Estudié en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma durante la década de 1930. Después de graduarme decidí ir a Milán, donde trabajé junto a Gio Ponti, editor de la revista Quaderni di Domus. Más tarde yo también me convertiría en editora. Ya una vez teniendo cierto reconocimiento logré establecer mi propio estudio. Pero la verdad es que durante la Segunda Guerra Mundial no fue mi mejor momento, y mi estudio terminó destruido en 1943 tras un bombardeo producto de la guerra. Ese fue mi punto límite. Poco después conocí a Bruno Sevi, con quien fundé la publicación semanal A Cultura de la Vita. Y durante ese periodo participé de la resistencia a la ocupación alemana como miembro del Partido Comunista Italiano. Como les dije antes, mi padre y mi familia siempre me inculcaron estos valores en mí, por lo tanto estoy profundamente en contra del fascismo. Ya para 1946 estaba totalmente cansada de la situación de mi país, así que decidí viajar a Brasil con mi esposo, Pietro Maria Bardi, periodista y coleccionista de arte. Ya en 1947 ya estaba establecida en Sao Paulo, y en 1948 me asociaría con el arquitecto Giancarlo Palanti para crear el estudio de Arte Palma, en el cual nos dedicábamos al diseño industrial de mobiliario. Y después, en los finales de los 50, creamos y dirigimos la revista Habitat junto a mi esposo Pietro. En 1951 adquiero la nacionalización brasileña, pero sobre todo creo mi primera casa, la Casa de Vidrio, mi residencia, el lugar donde pasaría junto a mi esposo. Entre 1955 y 1957 trabajo como profesora de teoría de la arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sao Paulo. Ya para 1957 escribo mi primera tesis, Contribución preliminar a la enseñanza de la teoría de la arquitectura. También ese mismo año comienzo con la construcción del Museo de Arte de Sao Paulo, que sería recién finalizado en 1962 tras numerosas interrupciones y recibiría grandes elogios de la comunidad arquitectónica internacional. Entre 1968 y 1977 me dedico principalmente a la escenografía, para teatro y cine, trabajando con José Celso Martínez Correa y el Teatro Oficina. En 1981 participo en el concurso Vale do Anhangabaú y en 1982 realizo las nuevas instalaciones del Museo de Arte Moderno en el Parque Ibirapuera de Sao Paulo. Para 1986 me invitaron a realizar el extenso plan de recuperación del Centro Histórico de El Salvador, en el país en que años antes viví también. Entre este año y 1990 trabajé en diversos proyectos de esta ciudad: Teatro y Fundación Gregorio Matos, Casa Benín, recuperación de la ladeira de Misericordia y Casa Olódromo. En 1988 soy condecorada en El Salvador con la Comenda Dois Julho. En 1990 también inicio el proyecto de la nueva sede del Ayuntamiento de Sao Paulo en el Palacio das Industrias y la restauración del Teatro Oficina. Ya en mis últimos años, en 1991, participo en el concurso para el Pabellón de Brasil en la Exposición Universal de Sevilla y recibo el premio latinoamericano a la Cuarta Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. Tristemente mi muerte llega el 20 de marzo de 1992 en mi amado Sao Paulo. La libertad del artista siempre ha sido individual, pero la verdadera libertad solo puede ser colectiva. Una libertad consciente de las responsabilidades sociales, que pueda derribar las fronteras de la estética. En cuanto a mis ideales, yo pienso que están mezclados, ya que empecé con influencias que aprendí tiempo atrás cuando aún residía y era estudiante en Italia. Además de los otros conocimientos que encontré y generé o aprendí en Brasil. Este pensamiento tradicional empezó a partir de los principios de Le Corbusier y en el purismo italiano. Pero al llegar a Brasil tuve un choque cultural por la libertad que había. Así que decido borrar los límites marcados que aprendí cuando estaba en Italia. También como formé parte de la Escuela Paulista, tomé también los principios de este movimiento. Creo que en mis edificios se puede ver de mejor manera mis propuestas y la forma en que abordo la arquitectura.
La naturaleza, la convivencia y la comunidad son ideales que no pueden ir por separado en mis obras. Por ejemplo, en el Centro Cultural y Deportivo Pompeya y el Teatro Oficina valoran la diversidad de las personas. Creo que mediante la participación del espectador se puede transformar el arte, la cultura y la sociedad. Siempre he buscado que mi arquitectura sea percibida como un servicio colectivo. Mi arquitectura es moderna y clásica a la vez, respetuosa con la tradición, pero también es innovadora. Por ejemplo, el Museo de Arte de Sao Paulo es un espacio que establece una relación entre lo público y lo privado, la cultura, el arte y las personas. Para mí la arquitectura siempre va a ser una herramienta de transformación social. El proyecto articula ambos lados de la ciudad. Por un lado, el túnel de la Avenida 9 de Julio y la Avenida Paulista. El museo también está construido en una pendiente en donde conecta ambos lados mediante niveles subterráneos a la plaza y la plaza conectada a la Avenida Paulista. En cuanto al concepto, buscaba que la arquitectura esté basada en las personas y en el espacio público, con la importancia que cada uno de estos conlleva. Y que todo esto esté relacionado con la ciudad. Decidimos utilizar la mano de obra local y materiales nacionales. Esto para dar un valor propio a lo que ya se sentía suyo como Brasil y darle un significado más potente. En cuanto a la ciudad, un mirador desde donde se puede observar la transformación de la ciudad. Las personas son testigos de todo lo que sucede. Y además una plaza de encuentro para todo tipo de personas. Y el museo al aire libre con un vacío de oportunidades. La ubicación simbólica también es importante, ya que las obras se desprenden del suelo, de las paredes y del techo. Esto permite recorridos aleatorios que buscaba para que las personas puedan recorrer el lugar libremente. Y esto está vinculado al arte con el presente. Buscaba que el museo sea un lugar cotidiano para las personas. Quería expandir a la ciudadanía y que ésta sea visible y accesible para todas las personas. Es decir, que el concepto de mi museo determina la colectividad. En cuanto a lo espacial, lo que yo buscaba era que el proyecto funcionara como articulador de la ciudad, la plaza, debido a la planta libre. Este es un aspecto positivo que tiene el museo, ya que este vacío permite hacer una exposición o una mezcla entre lo público y lo privado. En cuanto a lo formal, la geometría de los espacios va más allá, porque el uso de las formas, por ejemplo el cuadrado, que establece límites, y un rectángulo, que conforma los grandes espacios, y también la simetría que existe en las ventanas. También porque hay repetición de forma, tamaño y color, y sobre todo porque el volumen da la impresión de estar flotando. Y por último, en cuanto a la estructura, el proyecto termina con 4 soportes que tienen una escala mucho mayor a la humana. Y la estructura permite dar esa ilusión óptica de que el volumen estuviera flotando. Lina, como parte final del documental queríamos realizarte una serie de preguntas un poco más personales. Entonces, ¿crees que afectó en algo a tu arquitectura el hecho de que te hayas tenido que cambiar de país, de continente, huyendo de una guerra mundial? Pues la verdad, sí, totalmente. De hecho, como saben, en Italia con mi estudio las cosas se pusieron bastante difíciles debido a la guerra. Que yo haya decidido migrar fue una decisión completamente buena para mí y para mi desarrollo como arquitecta, ya que, uno está acostumbrado a lo que le enseñaron, a cómo ve las cosas, tiene una cierta perspectiva, y al momento de yo llegar a Brasil y ver toda esta libertad y ver el cambio tan radical es como un choque muy fuerte, culturalmente y arquitectónicamente, porque también empieza uno a cambiar sus ideales o a mezclarlos o a tener nuevas ideas. Entonces claramente sí afectó a mi arquitectura y creo que es algo bueno, no solo para mí como desarrollo personal, sino lo que yo buscaba en mi arquitectura, que era que la arquitectura sirva como herramienta para el cambio social. ¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer en la arquitectura? Creo que esta es una pregunta interesante, sobre todo a futuro, porque espero que mi trabajo sirva como precedente para nuevas generaciones de arquitectas latinoamericanas, que sepan que emigrar me ayudó a mí a tener nuevas perspectivas y que lo que he aprendido se puede ir generando nuevas visiones. Espero que tengan memoria histórica y que sepan que sí hay mujeres en la arquitectura. Espero que las cosas evolucionen y no sea tan difícil estudiar por ser mujer como lo fue en mi tiempo. Y finalmente, ¿crees que tuviste un impacto en la sociedad brasileña con tu trabajo? Pues espero que sí. Creo que con mi trabajo busqué fusionar lo tradicional con la modernidad, pero siempre manteniendo un enfoque humano y atribuyendo un rol primordial a la habitabilidad y a la experiencia arquitectónica como factores esenciales en mi obra.
Creo que esto benefició a la sociedad brasileña. Siempre busqué que sean parte primordial.